El día de hoy vamos a hacer un video explicativo para complementar los ejercicios que hicimos en geometría. Esto no debería estarlo haciendo, pero pues lo hago para complementar la actividad. Antes de empezar debemos tener en cuenta cuál es el tema. El tema son las razones trigonométricas. Sabemos que una razón es una comparación entre magnitudes y a raíz de esto estas razones trigonométricas se dan en triángulos, rectángulos. A partir de ello pues surge lo que conocemos como lo es el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa, que pues es el lado más largo del triángulo, ¿no? Entonces habían 4 ejercicios del 180 al 183. Entonces vamos a analizar el 180, que es el primero, que es el que vemos por aquí. Entonces vamos a hablar de una serie de datos que vemos acá. Nos dicen que nos dan la hipotenusa, que es el lado más largo, pero no nos dan ni el cateto opuesto ni el cateto adyacente. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Hallarlos. Entonces, ¿cuál sería el cateto adyacente? El cateto adyacente sería la Y y el cateto opuesto sería X. Entonces, ¿cómo nosotros a partir de ahí podíamos solucionar una razón trigonométrica? Lo que nosotros vamos a empezar a hacer va a ser primeramente resolverlo con el coseno de 30. Vamos a resolver el lado Y. ¿Listo? Entonces decimos que el coseno de 30, ¿cómo se utiliza el coseno? El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Listo? Como nosotros lo podemos ver aquí. Entonces lo que vamos a hacer a partir de ello es poder identificar cómo vamos a hallar la Y. Entonces decimos que el coseno de 30 es igual a Y sobre la hipotenusa, que sería en este caso 10, y ese 10 lo pasamos a multiplicar por el coseno de 30 para que nos dé un resultado de 8.67, redondeándolo, recordando que este número que podemos ver por acá está en aumento, ya está en aumento de uno solo, y pues sería ese el resultado de Y. Por otra parte, para poder hallar X vamos a utilizar la operación con el seno. El seno es utilizar el cateto opuesto sobre la hipotenusa, sabiendo que la hipotenusa ya no la dan. Entonces para hallar vamos a utilizar el seno de 30. Ese 30 pues son los grados que ya nos dan, o no, sí, son el ángulo que ya nos dan, perdón. Entonces decimos que es igual a X entre 10 y hacemos lo mismo. Multiplicamos el 10, pero ahora no por el coseno, sino por el seno de 30. Y eso pues nos da 5 exactamente, que ese pues ya sería el valor de X. Bueno, para el ejercicio 181 debemos hallar también la hipotenusa, siendo este lado pues el más largo. A raíz de todo eso se nos da pues que el cateto opuesto es 12 metros y que el cateto adyacente sería en este caso Y. Entonces nosotros vamos a empezar hallando Y. ¿Qué es lo que vamos nosotros a realizar? Vamos a realizar la operación manejando el tangente, que en este caso sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo que vamos a hacer es decir, tangente de 40, que es el ángulo, es igual a 12 metros, sobre Y. Como en este caso el 12 no lo podemos pasar a dividir porque no serviría, lo que hacemos es multiplicar Y por tangente, por el ángulo tangente. Pero en este caso eso pues daría el mismo resultado de los 12 metros. Así que ¿qué hacemos? Los 12 metros los pasamos a dividir entre el tangente de 40. Y a raíz de esa división dividimos 12 entre tangente de 40. Y eso nos da 14.30 redondeado, como el pasado. Por otra parte vamos a hallar lo más importante, que sería la hipotenusa. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hallar la hipotenusa? La hipotenusa la vamos a hallar a través del seno. Entonces, lo que hacemos es, tenemos que el cateto opuesto es 12, entonces 12 lo que hacemos es dividirlo entre X.
Pero en este caso, como el 12, vuelvo y lo repito, no se puede llegar a dividir, lo que hacemos es multiplicar el x, que sería la hipotenusa, lo que vamos a hallar, por el seno de 40, que es el ángulo. 40 es el ángulo. Y eso nos da un igual a otra de los 12 metros, o sea, al mismo procedimiento. Pero ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Que a la hora de hacer la división, lo vamos a dividir, pero entre el seno de 40. Y eso nos va a dar un resultado diferente. Totalmente diferente. Si el primero dio 14.30, este da 18.67. Vamos con el ejercicio 182. En este caso también debemos hallar la hipotenusa. La hipotenusa en este caso, que es el lado más largo, sería y, es decir, una incógnita. El cateto opuesto sería los 100 centímetros y el cateto adyacente sería x, con un ángulo de 60. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar ahí? Bueno, para hallar x, que en este caso x sería el cateto adyacente, vamos a utilizar el tangente. Entonces, para el tangente nos dice que cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a dividir los 100 metros que se nos dan entre x. Luego, el x lo vamos a multiplicar por el tangente de 60 o tangente de 60 por x. Y pues eso nos va a dirigir hacia una división, porque también tendremos que hacer el paso largo que hicimos en el punto anterior. Entonces, en este caso, ¿qué pasará? Lo que hacemos es que dividimos los 100 metros entre el tangente de 60 y eso nos va a dar 57.74 redondeadamente, ¿no? Aumentándolo en 1. Y luego ya por la otra parte, que sería hallar la hipotenusa, lo que hacemos es utilizar el seno. En el seno nos dice que cateto opuesto lo dividamos entre la hipotenusa. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Lo que hacemos es dividir cateto opuesto, que en este caso cateto opuesto es 100, sobre la hipotenusa que se desconoce, para luego poder multiplicar el seno de 60 por y, lo que es igual a 100 metros entre el seno de 60. O sea, la misma operación. Que lo que va a cambiar, que uno era con tangente, ahora este va a ser con seno. Y eso nos va a dar 115.47 redondeadamente. Ahora vamos con el ejercicio 183. Entonces, en este caso nos da la hipotenusa, que es 8 metros. El cateto opuesto, que es x, ese lo debemos hallar. Y se nos da el cateto adyacente, que es y. Entonces, para poder nosotros hallar en este caso la x, lo que vamos a utilizar es el de cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, el seno. Y que lo que vamos a hacer es dividir x entre los 8 metros que se nos dan. Luego, después de haber tenido esos resultados, vamos a multiplicar los 8 metros por el seno de 70, lo cual nos va a dar 7.52 metros, que va a ser el resultado de x. Recuerden que el ángulo que estamos manejando acá es 70. Luego, para poder hallar lo que es la y, vamos a utilizar el coseno de 70. Entonces, se hace el mismo procedimiento, que es lo único que cambia, que ahora los 8 metros los multiplicamos entre coseno de 70, lo cual nos da 2.74, lo cual es el resultado de y. Recuerden una cosa, recuerden que todos estos resultados son absolutamente redondeados. Estos resultados van, como digamos, en aumento de 1, lo que el profesor nos explicaba. Y pues, también recordar que 12 de estos ejercicios los hicimos en clase y los otros dos quedaron como tarea. Entonces, pues, muchas gracias, profe.